Hola a todos. Hablando de fisiología clínica de la sensibilidad, las sensaciones que percibe el paciente, es decir, aquellas sensaciones que reconoce, inicialmente se presentan como estímulos. El cambio de un estímulo a una sensación que es reconocible por el paciente es conocida como codificación sensitiva y se le pueden estudiar 4 parámetros: modalidad, ubicación, intensidad y duración. Desde el punto de vista didáctico, este cuadro va a representar al receptor y esta línea va a representar a la fibra nerviosa. Respecto a la modalidad, hay un concepto que siempre debemos tener presente: el estímulo adecuado. Los estímulos son tipos específicos de energía, y estos tipos específicos de energía pueden ser energía mecánica, térmica, electromagnética o química. Es decir, hay estímulos mecánicos, hay estímulos térmicos, hay estímulos electromagnéticos y estímulos químicos que pueden afectar a un receptor. Este receptor, ante la presencia de estos estímulos, va a emitir algo que vamos a denominar respuesta local, pero sucede un fenómeno interesante. Cualquiera de estos 4 estímulos puede provocar una respuesta local en este mecanorreceptor y va a buscar estimular a la fibra nerviosa. ¿Qué sucede cuando lo vamos a graficar? En una gráfica de voltaje y tiempo, debajo del umbral se encuentra la actividad del receptor y arriba del umbral se encuentra la actividad de la fibra nerviosa. Entonces, cuando un estímulo activa un receptor, hay cierto cambio eléctrico, respuesta local, dada en el receptor. Pero, ¿qué pasa? Si un estímulo mecánico intenta activar un mecanorreceptor, a diferencia de que cualquiera de otros estímulos intenten activar un mecanorreceptor. Cuando un estímulo químico intenta activar a un mecanorreceptor, se genera una respuesta local, pero es subumbral. Asimismo, si un estímulo electromagnético intenta estimular a un receptor, se genera una respuesta local, que también es subumbral. Finalmente, si el estímulo es térmico, se genera una respuesta local, que a la par de los otros dos es subumbral. Caso diferente, el estímulo adecuado. Como estamos hablando en este ejemplo de un mecanorreceptor, cuando un estímulo mecánico genera una respuesta local en un mecanorreceptor, la respuesta eléctrica llega al umbral y al llegar al umbral genera un potencial de acción. Bien, ahora que ya sabemos que la codificación sensitiva inicialmente depende de la modalidad y que esta modalidad depende del estímulo adecuado, es decir, el tipo de energía a la que un receptor es más sensible, también es importante conocer lo que es la ubicación. Respecto a la ubicación, inicialmente necesitamos comprender algo: la unidad sensitiva. Imagina que existen 2 neuronas, cada neurona con su propio axón. Cada axón va a tener una terminal y esta terminal va a estar asociada a un receptor independiente. El número de receptores que confluyen en la misma fibra nerviosa es conocido como unidad sensitiva, a tal manera que en este ejemplo donde hay 2 neuronas, tenemos 2 unidades sensitivas, uno por cada neurona. Este concepto es importante y necesario para que comprendamos lo que es el campo receptivo. Cada uno de los receptores de esa unidad sensitiva lo que hacen es delimitar un campo receptivo donde puede estar presente el estímulo. A manera tal entonces que tenemos 2 neuronas, cada una con su propio axón, cada uno con su unidad sensitiva y asimismo cada una con su campo receptivo. Entonces, si tenemos el estímulo adecuado, no es suficiente, aunque ya tengamos el tipo de estímulo necesario. También es un requisito que ese estímulo adecuado llegue a la unidad sensitiva de la neurona. De lo contrario, si este estímulo adecuado no se encuentra dentro de un campo receptivo, el estímulo jamás va a poder ser leído. Entonces, sabiendo el tipo de estímulo al que es más sensible el receptor, o sea, el estímulo adecuado, que es la modalidad, el campo receptivo, que depende de la unidad sensitiva, o sea, la ubicación, es importante comprender también la intensidad. La intensidad depende de la amplitud del estímulo y esta amplitud nos va a generar la frecuencia de descarga del potencial de acción. Este fenómeno es interesante ya que ante una intensidad baja, aunque sea el estímulo adecuado y esté dentro del campo receptivo, la descarga es muy baja y la frecuencia al ser muy baja nos genera pocos potenciales de acción. Pero ¿qué pasa si la intensidad del estímulo es mayor, sumado a que se encuentra dentro del campo receptivo y al ser el estímulo adecuado? Esta amplitud
hace que la frecuencia aumente, y al aumentar la frecuencia existe mayor número de potenciales de acción que están llegando al sistema nervioso. Finalmente tenemos la duración. La duración es interesante porque en aquellos pacientes en los cuales los estímulos sean sostenidos y de una fuerza constante, las frecuencias de descarga de potenciales de acción que llegan al sistema nervioso van a disminuir. Y al disminuir las frecuencias, el paciente entra en su fibra nerviosa en un periodo que se llama desensibilización. El tiempo que tarda esa fibra nerviosa en disminuir la frecuencia de descarga de potenciales de acción puede ser rápida o lenta. Si es inmediato, la disminución de la frecuencia de potenciales de acción, decimos que es fásica, pero si tarda tiempo en disminuir la frecuencia, decimos que es tónica. Es decir, hay adaptaciones rápidas y hay adaptaciones lentas. De ahí entonces que tengamos receptores de adaptación rápida o fásicos y receptores de adaptación lenta o tónicos. En resumen, la codificación sensitiva está determinada por modalidad, ubicación, intensidad y duración. La modalidad depende del estímulo adecuado, al estímulo que es más sensible. La ubicación depende del campo receptivo, que está delimitado por la unidad sensitiva, que es el número de receptores de fibras nerviosas que confluyen en un mismo axón. La intensidad o amplitud, que es la frecuencia de descargas con las que llegan los potenciales de acción al sistema nervioso. Y la duración, que depende de la adaptación, que es la disminución de esas frecuencias cuando el estímulo es sostenido y la fuerza es constante. La adaptación puede ser fásica o rápida, o también puede ser tónica o lenta. Gracias.